Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03, 19:02 tengo en mi celular, pero debe estar un segundo atrasado. Arrancamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión. ¿Cómo le va, Gonzalo Gervás? Y con Carolina de Cuadro en la producción de este programa, amigos. Ayer estuvimos conversando, ustedes ya lo saben, con el embajador de Ecuador, un escritor y embajador de Ecuador, que realmente Galo Galarza fue sorprendente todo lo que contó, y también estuvo con nosotros Eduardo Nogareda, que hoy mismo a las 20 horas va a estar presentando en Calima Boliche, que está en Durazno y Jackson, el libro Constructo, de su último poemario, un poemario editado el año pasado en México y que va a estar hoy con Álvaro Ojeda. Va a haber bandoneón, va a haber una actriz, Miriam Gleiger, va a haber danza contemporánea, todo esto en Calima Boliche a partir de las 20 horas, amigos, así que después de la máquina pueden ir rápidamente o pueden llevar la radio y ir escuchándonos y ahí a Calima Boliche. Pero el programa de hoy comienza de esta manera. Bueno, esto quiere decir que la columna Mitologando, la columna de mitos, está aquí, pero en realidad no está aquí en estudio, está del otro lado de la línea. ¿Cómo andás, Lilian Irigoyen? ¿Andás bien? Sí, aquí ando tirando, pero bueno, con Bueno. ganas de hablar también. Bien, Lilian Irigoyen, hoy va a ser la columna desde el otro lado de la línea, pero vamos a esperarte, esperarte no, ya estamos esperándote que hables. Dijiste que ibas a terminar el tema del Minotauro. Sí, porque me parece que es un tema que da, Ujú. y además por una contextualizarlo, ¿no? Ujú. Tal vez, porque me estaba acordando, por ejemplo, que el Sí. Minotauro dicen que dio pie a, por ejemplo, a La Bella y la Bestia, y No, eso siempre me, me llamó la atención. mira. Es también en esa época, en la época minoica, en las épocas más antiguas de Creta, ¿no? Más o menos donde surgen los grandes mitos también de Grecia, ¿no? Es en la época, ya que te había dicho la Ujú. otra vez que era la de las civilizaciones más antiguas del Egeo, la Creta, la minoica, es a partir de ahí que surgen muchas. Por ejemplo, por esas épocas Sí. surgió el famoso terremoto y la erupción de Santorini, ¿no? De la isla que actualmente se llama Santorini, y eso Ujú. viene de la época veneciana, Santa Isabel, pero que antiguamente se llamaba Tera y estaba muy vinculada a Minos y a toda la civilización minoica. Se dice que de la parte de la Atlántida podría venir de ahí, Ah, ¿no? mira. De esa gran erupción. Ujú. También se dice que fue una de las erupciones más grandes de todos los tiempos. Ujú. Hubo muchas grandes, pero esa fue muy grande. En el sentido, digamos, que desapareció, digamos, una ciudad. En ese sentido, Sí, ¿no? Te que pregunto. Ujú. quedó tapada. Ujú. Y en el sentido que, bueno, después se formó una caldera ahí adentro, tiene toda una topografía muy interesante, Santorini, ¿no? Y está muy cerca de Creta, por eso la tomo. Dicen que probablemente, esas son todas teorías que se dan, pero son interesantes. Una parte, hay un mito que tiene que ver con los alóadas, que son unos gigantes que pretenden llegar al Olimpo y que surgen, se ha dado toda una especulación que probablemente tengan que ver con la erupción de ese volcán que largó toneladas de tierra y de rocas hacia el cielo, y que probablemente ese mito haya surgido de ahí, de esos gigantes que trataron de poner un monte sobre otro para llegar al Olimpo y conquistar. Mm. También hay otra cosa que me llama la atención con esto de por qué se consideraba que en el laberinto, ¿no? Que el laberinto se llegó a la conclusión que es el Palacio de Knossos, Ujú. que tiene, dice, 1500 habitaciones. ¿Por qué está eso de que se devoraba carne humana?
el otro día estaba mirando y vi que, investigando... Sí, perdón, era el sacrificio que anualmente o cada estación, aparentemente, el Minotauro requería, digamos, sí, 10 jóvenes o 10 doncellas. Sí, o 7, hay varias versiones, cada una vez por año, cada 5 años, cada 3 años. Bueno, el hecho es que se requería ese sacrificio, se le pedía a Atenas, ¿no? Eso fue por una guerra que hubo entre Atenas y Creta. Creta venció y lo que pidió fue que le trajeran los jóvenes para entregárselos al Minotauro que había sido colocado en el laberinto. Claro. Se dice que se ha encontrado cerca en las inmediaciones, muy cerca del Palacio de Cnosos, esqueletos de jóvenes o de niños que aparentemente por las rascaduras que tienen los huesos han sido devorados. Probablemente sea parte de algún ritual, pero en una de esas todo ese mito del hombre toro, ¿no? Sí, había un monstruo real. Capaz que no era un monstruo, simplemente con esa mentalidad poética o simbólica, mejor dicho, que tenían los antiguos, hayan dado lugar a toda esa fantasía del hombre toro. No es ilógico que pensaran en un hombre toro, tomando en cuenta el culto tan arraigado que había al toro en Creta, ¿no? Claro. Y el hombre, porque bueno, eran los hombres los que se llevaban o sacrificaban o lo que fue. Eso siempre también me pareció interesante de dónde surgía, porque los mitos, como yo te decía la otra vez, para mí tienen una base real, ¿no? Que después se haya simbólicamente, poéticamente, se haya llevado a otro nivel, es otra cosa, pero que alguna base mínima se tomó para desarrollar el mito, por supuesto debe haber. No, y aparte también el mito también surge muchas veces es una forma de relatar, de narración para dar, digamos... es una forma de memoria, ¿no? De memoria y de relato para dar contexto a cosas que para la época ya son inexplicables, por decirte algo, ¿no? O sea, vienen de un pasado muy remoto y bueno, y también de alguna forma también forman parte de la herencia, ¿no? Claro, y además también no se puede negar que el significado último de los mitos a nosotros ya se nos pierde, porque la civilización, porque estos mitos tienen miles de años, ¿no? No sé, estoy hablando que la civilización minoica fue del año 3000 antes de Cristo hasta el 1100. Claro. Más o menos esas cosas. Sí, y para ellos ya era un pasado lejano, digamos, lo que estaban contando. Entonces, imagínate, se remonta que será para nosotros para poder descifrar todo ese pensamiento. Pero tampoco se puede negar que probablemente los mitos sean la forma de, en el momento que no había escritura, en pocos lugares había, porque había un jeroglífico cretense, un lineal A, un lineal B, pero donde la escritura más anterior no existía, la creación de mitos sirvió para que perdurara en la memoria, aunque sea en forma de cuento, alguna narración que lleva encerrado, resumido en un cuento, en una leyenda, en un mito, una gran historia, ¿no? Claro. Y esa historia también pesa sobre los descendientes, digamos, por eso yo decía también es una herencia y que son mediante pulsiones también, ¿no? Digamos, de las propias personas. Hay una película que vos creo que no viste y que no querés ver, que es la de Hércules, la de La Roca, de Dwayne Johnson, ¿no? Donde cuenta toda la vida de Hércules, pero desde el punto de vista, digamos, realista. Toda la película es realista, pero en cada batalla, cada cosa que va haciendo, bueno, esto es contra el león de Nemea, esto es contra, digamos, ahí está el origen ya, digamos, de cosas que está haciendo Hércules que luego iban a ser como, digamos, barnizadas o por el mito, no iban a ser recreadas, ¿no? Claro, probablemente el león de Nemea existió, pero fue todo barnizado con su fuerza. Exacto, o los establos, lavar los establos, en fin, todo los 12 trabajos todo eso fue barnizado, y la cierva de los cuernos de oro. Y claro, porque son héroes, y como héroes tenían que tener un trabajo titánico para resolver, ¿no? Exacto. También el toro, y acá nos vamos a otro tema, pero que es interesante, no hay que olvidarse que el zodíaco,
como constelaciones, el zodíaco está lleno de símbolos astrológicos, de símbolos mitológicos, ¿no? Por ejemplo, Tauro, que es una constelación, también es un signo del zodíaco, pero es una constelación, se dice que era este toro famoso que fue el padre del Minotauro, o también algunos dicen que es el propio Minotauro, o también algunos dicen que es Io, que es una doncella que fue transformada en vaca también, milagro para unirse con, no se unió directamente como vaca, pero está vinculado también ese animal a Zeus, ¿no? Es interesante. Y tampoco hay que olvidarse que este toro está entre el este y el oeste, tiene a la constelación de Aries, que es el carnero, y el carnero es Crisomalón, que es el vellocino de oro, y que tiene del otro lado a Géminis, que son los gemelos, Castor y Pollux. Y el carnero es Aries. Aries, exactamente. Aries y los gemelos es Géminis. Claro. O sea, la propia constelación del toro tiene por el norte a Pegaso, que es un caballo mitológico, y el auriga, que es el cochero de la viga o de la cuadriga, ¿no? Que son carros de 2 o 4 caballos. El conductor. Exactamente. Tiene por ambos lados del sur a Cetos, que es un personaje, es un monstruo mitológico también, que tiene que ver cetáceo, no tiene que ver con las ballenas. Cetáceo, claro, sí. Claro, pero es Cetos. Y la otra constelación es Erídano, que es el antiguo nombre del Po, y que tiene que ver con Faetonte, y el hijo del sol que pretendió guiar los caballos del sol y que finalmente cayó al Faetón, el que manejó ese. Exacto, entonces por eso te digo, está tan metido en todos lados que a veces ni cuenta nos dan. Yo no me he dado cuenta, por ejemplo, que en Minotauro, en la palabra Minotauro de este monstruo está la palabra Tauro, ¿no? Que es el toro. Es el toro, pero aparte que es el signo Tauro, ¿no? Exacto. Que nosotros lo usamos hasta ahora, ¿no? Y bueno, y de alguna manera el signo Tauro también tiene esa cosa del toro y del Minotauro, que es ese animal o esas personas, se le dan esas características, no tiene por qué tenerlas ni nos vamos a meter en el astrológico, pero se le da esas condiciones de persona tosuda que va para adelante, quien viste, como el animal, ¿no? Sí, los taurinos o las taurinas. Yo estoy leyendo una cosa, no sé, Lilian, si querés, pero digo que me llamó la atención ahora, de que yo siempre pensé que Teseo mataba al Minotauro con la espada, siempre, esa era la versión que yo tenía, pero aquí dice como que en otras fuentes Teseo mató al monstruo a puñetazos, mientras otras dicen que Teseo mató al Minotauro clavándole su propio cuerno. Bueno, eso ya es un poco más increíble, pero puede ser. Hay muchas versiones de todas las cosas, y de esta también, la más común es que dicen que escondió, por lo menos la que yo más conozco, pero sí he leído de esas que tú me dices, la más común es que él escondió una espada en la capa y pudo pasar, cosa que también resulta inverosímil, porque no seguramente revisarían o mirarían por qué tenía que ir entrar con una capa Teseo al laberinto, ¿no? Por eso también después se empezó a usar esa de las propias manos, y en una de las versiones variantes es que le arrancó el cuerno y lo mató con su propio. Yo acá en Wikipedia estoy leyendo que dice con ayuda de una espada, también otra versión, que también le podría haber proporcionado secretamente a Ariadna junto con el ovillo antes de entrar al laberinto. Exacto. Que es esa decir que ocultó, entonces él entra como si fuera a ser sacrificado y bueno. Y termina sacrificando y vuelve a través del hilo de Ariadna, vuelve. Exacto, eso es muy interesante. Los hilos los hilos como están metidos en esa parte de la mitología, ¿no? Porque me estaba acordando que además del hilo de Ariadna, que Teseo corre ese hilo, llega hasta el Minotauro y después puede volver recorriendo el hilo que fue dejando. Es como la historia un poco de Pulgarcito, ¿no? Claro, ató el ovillo a la entrada y bueno, llegó con el hilo. Claro, es como la historia de Pulgarcito, que fue dejando piedritas para volver a su casa. También dicen que la manera de saber de Minos, cuando Dédalo huyó
hacia Sicilia y fue recogido por un rey. Lo persiguió Minos porque Minos quería matarlo por varias cosas. Cuando llegó a Sicilia y él sospechaba que estaba ahí Dédalo, le pidió al rey, le hizo una especie de pregunta de adivinanza o de acertijo para ver si lo podía resolver, para saber si le contestaba bien, daba por sentado que ahí estaba Dédalo. Y le dijo, ¿cómo podría hacer pasar un hilo por dentro de una carápula hasta el borde que había agujereado? Y claro, el rey Cócalo no tenía la menor idea y le preguntó a Dédalo, que lo tenía escondido, y Dédalo le respondió. Y ató el hilo en una hormiga, y la hormiga pasó dentro de toda la caracola hasta salir por el extremo que estaba abierto, ¿no? Que lo habían abierto, para que se resolviera el acertijo. Y bueno, y ahí supo Minos que estaba Dédalo. Es un poco fantasiosa la sí, bueno, sí. Descubrió intuyó que estaba, porque esos acertijos solo los podía resolver, esas cosas locas que imponían, solo los podía resolver Dédalo con su inteligencia práctica y a la vez creativa, ¿no? Y bueno, ahí Cócalo optó por quedarse con Dédalo y deshacerse de Minos, y lo mató en agua hirviendo, invitándolo a un baño. Minos fue y bueno, lo quemó con agua en el baño. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, hoy hemos pasado por varios lados. Sí, hemos pasado, digamos, es un viaje, lo que decimos siempre, ¿no? Que todos los mitos están unos vinculados a los otros, y sobre todo en la mente de Liliana Irigoyen están muy vinculados, porque ella sabes tanto que empezás por un lado y realmente el hilo de Ariadna te lleva a muchas otras partes, pero que siempre son interesantes, siempre son interesantes. Lilian, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, una nueva columna de Mitologando, y bueno, la próxima esperemos que ya vengas acá a estudios. Ay, esperemos que sí. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo. Amigos, ahora en La Máquina de Pensar, para mí es un placer darle la bienvenida a Georgina Torello. ¿Cómo andás, Georgina? ¿Andás bien? Bien, Pablo, muy bien. Contenta de estar acá. Georgina Torello, Georgina Torello es licenciada, trabajás en la Facultad de Humanidades, sí. Experta en teatro, ¿no? Crítica teatral, y aparte hiciste la conquista del espacio. Aparte sos conquistadora del espacio. Sí. Ya estás conquistando el espacio, al infinito y más allá. No, vamos a hablar bien. Georgina Torello publicó el año pasado La conquista del espacio, Cine Silente Uruguayo, 1915-1932, que es una investigación muy profunda sobre esto que me pasa una y otra vez aquí en Uruguay, que uno descubre cosas del Uruguay que no tenía ni la menor idea, por decirlo de una forma, y porque es parte de un pasado que, atención, en este caso es 1915-1930, no parece tan lejano, no estamos hablando de la independencia o previo, ¿no? Sin embargo, son como momentos que parece que uno no los conociera. En este caso es el nacimiento, digamos, y la primera producción que hubo de cine uruguayo, o sea, el nacimiento del cine uruguayo. ¿Por qué? La primera pregunta que te habrán hecho varios, no soy yo el único, ¿por qué el subtítulo es Cine Silente Uruguayo? ¿Por qué no dice Cine Mudo Uruguayo? Sí, en realidad la terminología, digamos, por un lado tiene una cuestión geográfica. Los cines europeos o en la crítica europea se le llama mudo en italiano, en francés. En la Academia Americana se le llama silente. Y tiene que ver con lo mudo como carencia y lo silente como calidad, ¿no? Como cualidad de la cosa. Yo pensé, ¿no? digamos, o sea, es la idea de elegir, digamos, hacer cine en silencio y no cine mudo que no puede hablar. Claro, no puede. Bueno, no podía, pero en realidad que no podía era relativo, porque bueno, sabemos que tenía música, siempre tuvo música desde el principio.
y que desde los primeros años del siglo se empezaron a hacer experimentos para sonorizarlo. Entonces, tampoco fue y aparte el hecho de mudo parece que no tuviera palabras, y siempre tuvo palabras. Siempre tuvo palabras. Siempre claro. tuvo palabras, siempre. O sea, siempre hubo diálogos, siempre, digamos, simplemente que estaban digamos, en los intertítulos o los carteles, claro. Sí. O sea, siempre estuvo ligado al logos. Entonces, por eso, ¿no? No le faltaba nada, no era... Exacto, y el mismo cine a sí mismo no se veía como carente. Lo vemos nosotros ahora, que tenemos el sonoro, y le podemos decir, eso era cine mudo. Pero para la época era el cine, era el séptimo arte, y se transcurría en silencio, digamos, porque había música o había letras, había palabras, pero nada más. Sí, no, incluso cuando se empieza a considerarse posible que sea sonorizado, la gran discusión es, bueno, el cine con la voz va a perder su carácter de artístico, claro, ¿no? Su especificidad, porque era lo que o sea, el silencio era lo que lo diferenciaba del teatro. Del teatro, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, las grandes discusiones teóricas inclusive era, bueno, si empieza a hablar, ya... Y de hecho hubo grandes maestros del cine mudo, cine silente, que se negaron a usar el sonido durante mucho tiempo, ¿no? En el caso más emblemático sería Chaplin, ¿no? Pero hay otros casos, y en Estados Unidos se le llamó, cuando empezó digamos, el sonido, se le llamó las talkies, o sea, las películas habladas, como que tenían que hablar constantemente, en fin. De hecho, sí, se hablaba o se ocupaba el espacio, exacto, ¿no? También música y hablaba. Sí, claro. Fue un momento, y bueno, y muchas actrices y actores perdieron su carrera porque tenían voces horribles, claro. Algunos, entonces tampoco podían, claro. ¿no? Bueno, y está Cantando bajo la lluvia, que transcurre precisamente en ese tren, ¿no? En ese cambio tecnológico que cuando hubo el sonido, destruyó carreras, y bueno, y el tema de algo, digamos, un recurso tecnológico, cuando no está al servicio de la expresión, sino cuando manda, digamos, ¿no? Cuando oprime la expresión, que es lo mismo pasó cuando vino el color, ¿no? Que oprimió y obligó a poner todos los colores chillones, en fin, toda una serie de cosas. Bueno, en este caso, en el cine silente, para muchos incluso el cine mudo, el cine silente es como el cine realmente en esencia, ¿no? Donde se inventó todo el lenguaje, ¿no? De ahí estaban los rusos, estaban en Estados Unidos, el cine europeo, ¿no? Sí, eso donde en realidad es el momento en el que se empieza a experimentar con todo, ¿no? Tú decías, bueno, cuando llegó el color en realidad se instaló más tarde, pero llegó en las primeras, ¿no? Méliès empiezan a colorear, a mano, fotógrafo, se hace el pochoir, ¿no? Que era con la tipo stencil, y acá también se practicó, que eso no está en el libro porque forma parte de otra, pero también se experimentó con el color. Algunas películas de acá tienen la última forma del color, que era ya un color uniforme. Es un momento en el que se está experimentando con todo, ¿no? Y eso a mí es una de las cosas que interesa, ¿no? Esa libertad que luego se codificó, entonces en el cine clásico ya, ¿no? Empieza... ya al final, al principio de los años 30, después 40, se empieza a codificar todo, entonces ya estuvo mucho más claro. En esta época se empieza a industrializar y se empieza a codificar, decís vos, y se empieza... Los lenguajes, ¿no? Lenguajes, el lenguaje. En esta época hacían lo que se les ocurría y claro. Porque estaban inventándola, digamos, porque de hecho los que Lumière, una de las cosas que un detalle muy microscópico, ¿no? Pero el cine nace, digamos, en Francia, los hermanos Lumière, diciembre de 1895, y vos decís ahí en este estudio, digamos, en esta investigación, La conquista del espacio, que aquí en Uruguay en 1896 ya a los 6 meses más o menos ya lo estaban viendo y después empezó a filmar. Se hizo la primera exhibición aquí en Uruguay a los 6 meses. Estábamos muy
muy actualizados, ¿no? Venía muy rápido todo. Sí, a mí me sorprendió porque hace poco vino una exposición acerca del daguerrotipo y también vino a Uruguay muy rápidamente, vino en menos de un año, en 8 meses vino la primera cámara de daguerrotipo, ¿no? Sí, sí. Es una cosa, también supongo yo que es el vínculo de Uruguay con la Francia también, ¿no? Este país era un poco afrancesado también, ¿no? Sí, y que Francia tenía un programa un programa no estatal, pero los franceses, los Lumière también, tenían un programa de expansión cultural muy importante. Entonces, enseguida salieron los camarógrafos a filmar todo lo que fuera, todo el mundo, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que decía era que los Lumière inventan el cine, pero pensaban que el cine no iba, digamos, iba a ser una cosa media de feria, digamos, que no iba a tener demasiada expansión hasta que, por ejemplo, Méliès, que lo acabas de nombrar, utilizó ese recurso tecnológico para, ¿no?, empezar a crear ficción, para crear fantasía, para generar un lenguaje artístico, ¿no? Sí. También estaba Edison del otro lado, ¿no? De nuestro lado del océano, haciendo más o menos. Y sí, o sea, Méliès empieza a hacer los primeros relatos, pero en realidad también Lumière contaban historias, ¿no? No era solo no era solo la llegada que salía de la fábrica, la llegada del tren, ¿no? Que hacen el regador regado, por ejemplo, el jardinero. Bueno, eso es un cuento, ¿no? Eso es una narración, está preparado eso, ¿no? Sí, entonces obvio. En ese sentido, entonces, bueno, la narración estuvo también, ¿no? Desde el primer momento. En Méliès, tiene todo un desarrollo y un desarrollo además, ¿no? del lenguaje artístico, los colores y, el tema de hacer la continuidad narrativa, pero después interrumpirla, de hacer desaparecer personas, por ejemplo, que es los trucos, claro, digamos, y que lo descubre por casualidad también él mismo, ¿no? Algunos, ¿no? Sí, esa es la leyenda. Esa es la leyenda. No sé, o sea, pero sí, esas, ¿no? En general, la historia del cine, como otras historias, están llenas de esos momentos Pero igual, digamos, vos podés encontrar la posibilidad, que es muy fácil en cine o en fotografía, digamos, de que una persona esté y al siguiente segundo no esté, ¿no? Sí. Pero ese es un recurso. El tema es después generar narrar algo y que eso sirva, que alguien aparezca y desaparezca, ¿me explico? Sí, también hay que darle una y otra vez. Esto tiene que ver con una cuestión muy de la tecnología, digamos, y tiene que ver también con el desarrollo del lenguaje artístico. Pero en el caso de Uruguay, y tiene que ver con otra cosa que es fundamental en todo arte popular, y digamos, el séptimo arte era claro que venía para ser popular, y vos lo tratás en tu trabajo, en La conquista del espacio, es la utilización política, lo que significaba desde el punto de vista del poder, ¿no? El tema de hacer cine. Y bueno, ahí está el tema de que por un lado aparecen los franceses o no Europa, y después después de la Segunda Guerra, ¿no? De la Primera Guerra, ahí aparece Estados Unidos que quiere conquistar. Y por eso el nombre también, ¿no? Digamos, de tu libro, ¿no? La conquista del espacio, tiene muchas acepciones, ¿no? Muchos significados, pero uno de ellos es que el que filma de alguna forma está conquistando espacios mentales, digamos, ¿no? Claro, está ganando espacio, ¿no? Y además, bueno, una de las maneras de ganar ese espacio mental era también filmar los espacios, la geografía, ¿no? Que era identificada como una de las por Europa y luego por Estados Unidos, y acá se instala muy claramente como mostrar las bellezas, ¿no? de Uruguay, por ejemplo. Claro, ¿no? Era una manera de apropiarse. De apropiarse y de captar atenciones, ¿no? Y además, bueno, en realidad cuando uno dice el espacio
son algunos espacios y ciertas zonas, ¿no? Había un mapa muy recortado, ¿no? De lo que se mostraba. De Uruguay, ¿no? porque aparte la idea ya desde el pique está de que no solamente mostrárselo a los uruguayos, sino para mostrárselo al mundo, ¿no? Para que vean cómo somos. Claro, sí, sí. Y ahí está el tema político, digamos, el proyecto ballista, el Estado uruguayo. Desde el pique yo me sorprendió, leyendo La conquista del espacio, ver que en Uruguay ya hubo planteos de que el cine fuera estatal prácticamente. Sí. Barloco y, ¿no? Hay dos de los Oribe, ¿no? Bueno, Emilio Oribe, el gran poeta, el gran escritor, que, bueno, ha sido injustamente silenciado, un tipo que realmente tuvo mucho peso a nivel universitario y a nivel de la enseñanza pública, y que, bueno, Emilio Oribe es uno de los grandes. Me llamó la atención de que ya planteaba en una especie de folleto la nacionalización del séptimo arte. Sí. Y lo compara con las riquezas naturales, o sea, como que así como se nacionalizaba ANCAP, ¿no? Los ferrocarriles, la electricidad, había que nacionalizar el cine. Totalmente, sí. O sea, en realidad el Estado también lo intuye, o sea, lo sabe y en el 15 ya estaba muy claro. Se había filmado algunas cosas, pero en el 15 está muy claro que ese es el medio, ¿no? La fotografía y el cine capaz de llegar, o sea, hacerse presente y representar afuera, ¿no? Adentro Claro, y afuera. Siempre adentro. está esa dinámica que también después las ficciones van a tomar, ¿no? Las ficciones que se hicieron eran para mostrar acá y para mostrar, ¿no? Y las que tenían como más expectativas era llegar a París, ¿no? No, y mostrarnos a nosotros París. también, que Claro. hay una cuestión del Uruguay como país y como problema, esa falta de identidad o ese problema que tenemos con la identidad que siempre hemos tenido, digamos, por eso siempre nos interesa la mirada del extranjero, qué opinas vos del Uruguay, o por qué estás viviendo acá, ¿no? En fin, todo eso que estamos continuamente tratando, que nos encanta que nos cuenten cómo nos ven o ¿no? Nos critican, en fin, ¿qué le ves a esto? No sé qué. Ahí está el tema de filmar, ¿no? Filmar para ver, para mostrar, sobre todo incluso no solo los paisajes, sino hasta la propia Montevideo, digamos, ¿no? Ver el paisaje urbano también, ¿no? O sea, ver algo de donde pasamos. Hay en este hombre, cuando dice nacionalización del séptimo arte, que me llamó muchísimo la atención, él lo planteaba también para los estudiantes, ¿no? O sea, diciendo como que pensando en los jóvenes. Sí, en formar a los jóvenes en una cultura audiovisual. Y digamos, propia, frente a Estados Unidos, que venía increíblemente, él no lo dice Emilio Uribe, dice otro que ahora no me acuerdo, que vos citas. ¿No? Bueno, puede ser Barloco, o otro que dice, por ejemplo, que el hecho de que en las películas norteamericanas el mal que terminen bien y que sea premiado el bien y castigado el mal, dice, eso no siempre sucede. Sí. O sea, se le está... Un pedagogo, claro. Se está falsificando, digamos, ¿no? Sí. Eso es una mente que piensa también, ¿no? O sea, frente a... Sí, que estaba pensando justamente en la formación y en otras cuestiones que a mí me llamó cuando encontré esa cita y esa cuestión así como puesta allí, que estaba pensando, él está hablando en el 15, cuando en el cine como otra cosa, cuando en realidad lo que estaba diciendo era, bueno, el cine es malo y no era como sí, más que era formulístico, claro, ¿no? El cine es malo y ya está, ¿no? Y corrompe porque muestra enajena a las masas, violencia, claro. Sí. Y él está diciendo otra cosa y en realidad es algo que podría llegar hasta hoy, ¿no? Porque los malos no siempre los malos terminan mal, ¿no? Claro, ¿no? Y el bien no siempre es recompensado, claro, ¿no? entonces es como está en otra dirección, ¿no? Que es el sueño americano, lo que ahora decimos, bueno, el sueño americano. Claro. Que está, bueno, Es ese didactismo que también tenía Estados Unidos como gran potencia y que quería desarrollar, digamos, proyectar al mundo. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Georgina. Sí. Amigos, estamos conversando con Georgina Torello. Ella es la autora de este libro que se llama La conquista del espacio, cine silente uruguayo entre 1915 y 1932. Ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué cine había entre 1915 y 1932? Esa es la pregunta que vamos a hacer después de la pausa.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Georgina Torello. Ella es doctora en letras por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Tiene una tesis sobre el cine silente italiano y sobre su relación con la iconografía y el discurso médico. Pero en este caso estamos hablando de la conquista del espacio, cine silente uruguayo, el cine mudo, digamos, como le decíamos antes, entre 1915 y 1932. Yo te decía ahora, Georgina, que una de las cosas que más me asombró del libro, de esta investigación. Bueno, primero la pregunta que quedó planteada en el bloque anterior, ¿no? Sí. ¿Qué cine, qué películas se hacían entre 1915 y 1932? ¿Se hacían películas en Uruguay? Se hacían películas, sí. Se hacían lo que ahora podríamos pensar como documentales, que bueno, la palabra documental está ligada a producciones posteriores, pero así, hablando como... Se hacían documentales. Sí. Por ejemplo, hay una que es el traspaso de mando de Viera a Valle y Ordóñez, por ejemplo, ¿no? Sí, de Valle a Viera, claro, de 15. O de Valle a Viera. Sí. Y hay otra que se llamaba la visita de Lauro Müller, que fue por la definición. Es un canciller de Brasil, ¿no? Sí, el claro. canciller de Brasil vino aquí, bueno, entonces él se lo recorrió por ahí, los límites, o sea, era el límite entre Uruguay y Brasil. Entre Uruguay y Brasil, ¿no? Que venía de lejos y va a seguir todavía, pero bueno, pero allí entonces se filma como una forma, digamos, de dar una especie de documental, no se llamaba así, para la época. Claro, y documentar, documentar también eso, ¿no? O sea, eso que era tan importante que quedara no solo en los papeles, bueno, claro. De hecho se filma y se fotografía la firma del tratado, etcétera, y luego se pasa la película, entonces hay otro evento, ¿no? Donde se vuelven a ver los mismos, digo, miren, hicimos ese tratado y lo volvemos a ver, ¿no? En el Teatro Solís o en algún teatro, digamos, se hace una cosa pública. Sí, en el Solís, se hace, ¿no? una ceremonia, y entonces también es darle realce a eso, digamos, ¿no? Claro, como revivir eso que se filmó. El momento histórico. El momento histórico. Y es la idea, ¿no? digamos, que está bárbara, ¿no? Que es de filmar algo, que todavía lo tienen los documentales hasta ahora, ¿no? De filmar algo que está ocurriendo en ese momento histórico, ¿no? Claro, bueno, y en ese momento además era muy inmediato, ¿no? Las filmaciones desde el principio, en realidad en el 97 se filma acá en la salida de la iglesia y se dice, bueno, y se pasa el otro día. Claro. O sea, no había la distancia, ahora necesitamos tiempo para armar. Editar, en fin. Claro, en ese momento era muy inmediato. Y esto también, ¿no? Lo pasaban ahí. Bueno, por un lado eso, ¿no? Esas dos películas aparte estaban ligadas, bueno, la primera, la de Valle Viera, al Partido Colorado, y de allí surge, ¿no? El apodo de peliculeros, ¿no? Que es... no sabía. Claro, sí, era porque además la prensa blanca empieza a decir, bueno, estos quieren hacerse... Claro, están haciendo lo que pasa hasta ahora, digamos, ¿no? El que está en el gobierno quiere hacerse propaganda a sí mismo y quiere, digamos, enajenar o quiere influenciar a las jóvenes generaciones de todo lo que hacían, no sé qué, no sé cuánto. Los que lo hacían obviamente decían, qué mejor que ver la historia en movimiento, no verla en fotos o en un dibujo, sino verla en movimiento, ¿no? Claro, y obvio que es otra emoción, ¿no? Sí, es obvio que es así, hay otra emoción. Y además quería, o sea, desde esa película se proyectó dejarla en el Museo Histórico y empezar a crear como un archivo de la imagen, ¿no? Que era lo que, o sea, ya ese proyecto ya estaba ahí. Ya estaba, sí. Que es el archivo de la imagen del Sodre actual, digamos, ¿no? O sea, es el inicio donde estamos ahora, al lado. Aquí al lado está el archivo de la imagen del Sodre, claro. Digamos, comienza esa semilla ahí, digamos, ¿no? Claro, por lo menos se empieza a pensar en eso, ¿no? De acuerdo. Y con la visita de Lauro Müller lo mismo, ¿no? Y ahí, perdón, digamos, yo no sé si esa película existe todavía, la de Lauro Müller, sí. No, lo que existe es una serie de la de Valle Viera, se conservó unos fragmentitos. De esta película... Que ahí podemos verlo a Valle caminando, por ejemplo, ¿no? No, en esa no. Hay una que viene caminando. No, hay uno, no, eso es del 7. Valle se filma en ocasiones, en el 7 sí. En esta no, el fragmento que existe no está. Se ven sobre todo los desfiles, ¿no? Y las pancartas y bueno.
que era parte de un desfile pensado, o sea, de la prensa se decía, bueno, es un desfile muy ordenado y muestra el grado de sofisticación de nuestro pueblo. Entonces, bueno, era como... No, estamos hablando de las películas, porque a mí dos cosas que me digo, en el caso de, digo, para aquellos que quieran leer el libro La conquista del espacio, del cine silente uruguayo, es que Georgina Torero, por un lado, investiga, y hay dos fuentes aquí. Está, por un lado, la prensa, entonces, porque se filmaban, se hacían películas, se veían, pero en el cine mudo hay, y eso no ocurre solo en Uruguay, sino ocurre en el resto del planeta, un 80% está perdido, digamos, ¿no? O sea, se ha perdido muchísimo, digamos, ¿no? Es impresionante. Se ha perdido muchísimo. No, claro, me acordé de la visita de Laura Miller. Lo que quedó fueron fotos, una serie de fotografías que hizo el mismo. Y quedó la crítica diciendo que estaba más o menos oscura, más o menos pálida, y en Brasil nos estarán viendo semiborroso, no sé qué, porque se quiso imprimir aquí en Uruguay para que sea todo nacional. Claro, y bueno, ahí tenemos otra versión, digamos, de un periodista que dice, bueno, digo, podrá ser partidaria, en fin, todo eso, pero es bastante devastador, digamos, bastante crítico, digamos, ¿no? De esa calidad, ¿no? Sí, bueno, eso se perdió. Bueno, pero así reconstruís vos digamos, en este libro, digamos, vas reconstruyendo a partir de lo que se decía y se escribía constantemente sobre el cine que se veía. Claro, por más que no quede la película. Claro, bueno, para volver a la pregunta original, se hacían documentales y se hacían también ficciones. Y la primera ficción que justamente que no se hace, pero que se proyecta, es Artigas, ¿no? También en ese 1915, que es un año clave no solo para Uruguay, sino también para la región, Argentina, bueno. Y justamente a través de la prensa aparece este proyecto de Artigas, que está hecho por una mujer, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención también, que se designara una mujer como directora, en fin, regalía de no sé qué se llama, de Rosen, claro, que es el bisabuela de Eduardo Galeano, y que el año anterior había habido una película muy importante, Amalia, digamos, de Argentina. Entonces ellos dijeron, bueno, si salió también esa, vayamos a la historia nuestra también, al pasado. Es la idea de revivir el pasado en el cine y hacer, pero la encargada del proyecto es una mujer, me llama mucho la atención. Sí, bueno, en realidad una mujer y ligada a la sociedad de beneficencia, ¿no? Que fue más adelante la que hicieron prácticamente la ficción acá en Uruguay, ¿no? Claro. Hablas de una película que se llama Pervanche, pero no sé cómo se dice, Pervanche. Sí, es de origen francés, está mal escrita en realidad, sí. Será así, ¿no? Sí. Y también, ¿no? Esa sería la primera, la que se hace, ¿no? La que porque se Artigas hace, no se llega porque a la de hacer. Artigas, esto es importante, la de Artigas que la hayas mencionado, primero para que vean la mentalidad de hacer cine nacional, de tratar de fundamentar nuestra identidad, recrear nuestro pasado, en fin, darnos fuerza como país, y no se hace. Y entonces la otra línea de investigación de la conquista del espacio son, por un lado, estas películas mudas que muchas se perdieron y se relatan a través de la prensa, ¿no? Y por otro lado, y esto es quizás tan interesante como lo otro, todos los proyectos que hubo para hacer películas en Uruguay, y ya desde el 15, entre el 15 y el 32, y cómo naufragaban. Entonces yo lo leía y digo, pero entonces la idea de que el cine Uruguay siempre está por empezar y naufraga, siempre está por empezar, siempre hay una piedra fundacional. Cuando El dirigible, me dijiste, sí, se destacó como diciendo la primera película uruguaya, en fin, no sé qué, viene desde el inicio mismo, desde el comienzo del siglo XX y del cine en Uruguay. Sí, a mí me interesó rescatar los proyectos y en realidad seguramente yo miré la prensa, ¿no? Seguí la prensa, pero seguramente haya otros más proyectos en otra prensa. Es como potencialmente infinita la cantidad de proyectos que no se llevaron a Pero, por cabo. ejemplo, uno de los guionistas era Juan Zorrilla de San Martín, por ejemplo, ¿no? Claro, o bueno, Montero para Artigas Bustamante, era, claro, sí, para Artigas era, claro. O sea, era Zorrilla, eran los referentes, eran muy... Sí. Y me interesaba seguir esta idea de proyectos porque en la cinematografía
uruguaya, tan precaria como en realidad en toda Latinoamérica, en ese momento, era justamente la posibilidad de hacer, ¿no? o la voluntad de hacer puesta allí, ¿no? Porque no eran solo proyectos que quedaban en el cajón, sino que se aparecían en la prensa, conquistaban espacio hacían la prensa, en la prensa. Y como ¿no? pasa hasta ahora, actualmente en el cine, digamos, el cine, uno lo avisa en la prensa, se hacen proyectos y después a último momento se cae todo y ya se sabe, digamos, eso ocurre o se posterga 1 año, 2 años. Ahora, haciendo este trabajo, Georgina, y vos que sos especialista, en este caso en el cine silente o en el cine mudo, ¿no te da la impresión de que Uruguay se repite la historia? ¿No te dio esa impresión de empezar a hacer algo y que no se termina? Digamos, hay mucho... Vos hablas de una esterilidad ejecutante, decís, ¿no? Digamos, de una fecundidad progresista, o sea, tener muchas ideas, muchos proyectos. Sí, es una cita de un artículo en el diario que se llama, de la época, del 15 creo que se llama la proyectomanía, ¿no? Estamos siempre proyectando y proyectando y proyectando. Claro, pero eso que no habla de cine, habla en general, ¿no? Claro, pero hace 100 años sí, o, bueno, se puede ver así o se puede ver como una necesidad de intervenir en este caso, en el campo cinematográfico, que por varios motivos no se lograba. Uno era muy concreto y material, que era la carestía de los medios. O sea, hacer una película era muy, muy caro y requería además un grupo de gente. Un grupo de gente, sí, una empresa, digo, como no había un empresariado, digamos, no había una industria, obviamente se precisaba generar algo, una gesta, digamos, es decir, entrar a un proyecto que entonces, fuera más allá del cine incluso, ¿no? Sí, en una de las notas, no me acuerdo de qué película es, dice, bueno, en realidad nuestros estancieros que tienen dinero y prefieren comprar vacas a pagar, ¿no? O comprar cuadros o pagar... Y bueno, y el cine tiene que ver con eso, o sea, es un arte, o sea, podemos pensarlo como arte, pero también es una industria, o bueno, o se va hacia eso, siempre, ¿no? Pero yo siempre oí ese argumento y de que el cine es caro, en fin, pero cuando se abarató y cuando se bajó la tecnología, tampoco se produjo esa explosión, digamos, de productos digamos, de películas en un país que tiene una cultura fílmica, cinematográfica extraordinaria, ¿no? O sea, me parece que somos muy buenos en cultura, en crítica cinematográfica, me parece a mí. Bueno, sí, claro. En su momento Galeano dijo, tenemos el mayor cantidad de críticos cinematográficos por metro cuadrado, dice, pero no nos da para hacer una película sonsa. Bueno, en realidad ahí entraríamos, pero se va ya del nos 30, vamos del claro, cine mudo. ¿no? En la bueno, la generación, ¿no? Del 45 y cómo hizo la crítica, ¿no? Y cómo también evaluó lo de afuera y lo de adentro, y eso ya es muy complejo. Es complejo, sí. Sí, pero digo, más allá de 45 parece como que fuera también algo que trasciende a esa, digamos, yo veo cosas en la conquista del espacio que me hicieron pensar mucho en eso, cómo somos. Igual hay películas como el héroe del Arroyo de Oro, ¿no? Del Arroyo de Oro, que es, digamos, que se lograron y que, bueno, que tuvieron un nivel aceptable, ¿no? Más que bueno. Sí, o sea, hubo, bueno, después de Pervanche se nos termina el tiempo, nos queda un minuto. Bueno, dos. Pero... sí, se lograron hacer películas, ¿no? Almas de la Costa, Del Pingo al Volante y El Pequeño Héroe del Arroyo del Oro, ¿no? Son las tres. En realidad se perdió, digamos, el 50% del cine de ficción, que es un porcentaje muy alto, ¿no? Se hizo pocas películas, pero se preservaron 3, que es De todas formas, la conquista del espacio, cine silente uruguayo, también se relaciona con esto que yo digo, la identidad. Vos extraes cosas de Juan Manuel Blanes cuando hizo, digamos, la imagen de Artigas, en fin, está esa idea de un país que busca su imagen, ¿no? Sí, que está creando, y bueno, y el cine es otro medio, ¿no? Es un medio... y por eso es que el libro se llama La conquista del espacio, porque tiene que ver con el paisaje también. Yo lo pensaba mientras vos leía el libro en el western, ¿no? La idea de que
¿no? El norteamericano es un nombre, un caballo y el paisaje, ¿no? O sea, como forma de ir conquistando y apropiándote mentalmente, ¿no? O sea, para generar una imagen, ¿no? Sí. Bueno, Georgina Torero, discúlpame, pero se nos terminó el tiempo. Es muy interesante La conquista del espacio, Cine Silente Uruguayo. Está editado por Yagurú, está en librerías y nada, felicitaciones, Georgina. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Amigos, se terminó La máquina de pensar. Mañana vamos a estar con Fabián Laguna. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.